Nunca quise hablar de esto con nadie. No porque me dé vergüenza, sino porque todavía no sé si lo que hice fue por odio o por amor. A veces pienso que ambas cosas son lo mismo. Mi hermana y yo crecimos en una casa donde el cariño era escaso. Mi madre murió cuando éramos niños y papá se encargó de endurecernos a golpes. Yo aprendí a callar. Ella aprendió a esconderse. Su nombre era Daniela. Era 3 años menor que yo, y aunque no hablábamos mucho, siempre sentí que me necesitaba. Pero cuando empezó a crecer, algo en mí cambió. No fue de golpe, sino poco a poco. La veía arreglarse, mirarse al espejo, sonreír de una forma que yo nunca había visto. Y ese espejo, esa sonrisa, me hacían sentir algo que no podía nombrar. Una noche, la escuché reír con un tipo en la puerta. Era tarde, casi medianoche. Me asomé por la ventana y los vi. Él le acariciaba el cabello, y ella lo dejaba. Sentí un nudo en el pecho, una rabia tan pura que me costaba respirar. No dormí esa noche. A la mañana siguiente la confronté. ¿Quién era ese tipo?, le pregunté. Un amigo, respondió sin mirarme. No mientas, te vi. Se quedó callada un momento y luego dijo algo que me dolió más de lo que imaginé. No eres mi padre, Luis. No volví a hablarle en días, pero esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Con el tiempo, empecé a obsesionarme con ella. No soportaba la idea de que saliera sin decirme a dónde iba, ni con quién. Cada vez que la veía arreglarse, sentía que la estaba perdiendo, aunque nunca había sido mía. Una noche escuché que se escapaba por la ventana. La seguí. Caminó hasta el río, donde el agua se mezclaba con la niebla. Ahí la esperaban. Era el mismo tipo. Se sentaron en la orilla. No escuchaba lo que decían, pero ella reía, y él le tocaba la cara, el cuello. No sé qué se apoderó de mí. Agarré una piedra, una grande, y la apreté tan fuerte que se me enterraron las uñas. Pensé en todas las veces que había intentado protegerla, en cómo ella me miraba cuando teníamos miedo, y en cómo ahora miraba a otro igual que antes me miraba a mí. Cuando regresó, fingí estar dormido, pero escuché cómo subía a su cuarto, cómo suspiraba, cómo cerraba la puerta con cuidado. Esa noche no pude más. El llanto empezó a escucharse cerca del río. Lo había oído antes, de niño. Mamá solía decir que era la Llorona, buscando a sus hijos. Para mí no era más que el viento. Esta vez sonaba diferente. No era un lamento lejano, era un llanto contenido, como si alguien llorara dentro de la casa. Me levanté, caminé por el pasillo oscuro. El sonido venía del cuarto de Daniela. Abrí la puerta sin hacer ruido. Estaba dormida, de espaldas, con la ventana abierta. La luna entraba apenas, iluminando su rostro. Me quedé ahí un rato, viéndola respirar. Y de nuevo, ese sentimiento, esa mezcla de ternura y rabia, me hizo temblar. Me acerqué, le toqué el cabello. Ella se movió un poco, pero no despertó. Entonces, sin pensar, sin saber por qué, puse mi mano sobre su cuello. Al principio fue suave, como una caricia, pero luego la presión aumentó. Ella despertó, abrió los ojos, intentó gritar, pero no le di tiempo. Su cuerpo se movía, se retorcía. Yo no quería hacerlo, o eso me digo ahora. Pero en ese momento, mi cabeza estaba vacía. Solo sentía ese llanto en los oídos, como si alguien llorara por los dos. ¡Ay, mis hijos! No sé cuánto duró. Solo sé que cuando solté, ella ya no respiraba. Me quedé sentado al lado de la cama
sin poder moverme. El amanecer entró por la ventana y pintó todo de un color pálido, casi irreal. No lloré, no sentí culpa. Sentí silencio. La enterré junto al río, donde solía reunirse con ese tipo. Nadie preguntó por ella. Papá se había ido del pueblo y los vecinos sabían que éramos reservados. Durante semanas todo fue calma, hasta que una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo afuera. Un llanto, suave, como el de aquella noche. ¡Ay, mis hijos! Me incorporé. No podía ser. Salí al patio y miré hacia el río. La neblina cubría todo. Pero juro que vi algo moverse entre los árboles. Una figura. No era Daniela, no exactamente, pero se parecía. Tenía el cabello suelto, mojado, la cabeza inclinada y caminaba descalza, arrastrando los pies. La llamé, no respondió, solo siguió llorando. ¡Ay, mis hijos! Corrí hacia ella, gritando su nombre, pero cuando llegué al borde del agua, ya no estaba. El silencio volvió. Pensé que estaba perdiendo la razón. Me encerré en la casa, pero el llanto siguió. Cada noche, a la misma hora, siempre el mismo lamento, la misma voz. Intenté taparme los oídos, pero la escuchaba igual, adentro de la cabeza. Pasaron meses. Dejé de salir, dejé de comer. Vivía esperando ese momento, el momento en que el llanto volviera. Una noche decidí acabar con todo. Fui al río, con una linterna y una pala. Cavé donde la había enterrado, pero no había nada. El agujero estaba vacío. El suelo parecía removido, fresco. Y justo cuando me incorporé, la escuché detrás de mí. Su respiración, su voz. No debiste tocarme, Luis. No me giré. No tuve valor. Solo cerré los ojos. Cuando desperté, estaba en mi cama, cubierto de lodo, con la linterna rota a mi lado. Desde entonces, cada noche, escucho el mismo llanto, pero ahora viene desde dentro de la casa, a veces en el baño, a veces en mi cuarto. ¡Ay, mis hijos! Ya no sé si es ella, si es mi culpa, o si me estoy volviendo loco. Anoche el llanto fue distinto, más cerca, y cuando encendí la luz, la vi reflejada en el espejo. No lloraba, sonreía. Tenía los ojos abiertos, la piel pálida, las manos manchadas de tierra, y me dijo algo que todavía me retumba en el pecho. No te preocupes, hermano, ya te toca dormir a ti. No sé si lo soñé, pero desperté con las marcas de unos dedos en el cuello, y el sonido del agua, goteando, como si alguien hubiese venido del río, solo para verme dormir. Relato número 2. No me gustaba hablar de mi estancia en ese hospital, no porque haya pasado mucho tiempo, sino porque todavía sueño con las cosas que vi ahí, y con los que vi ahí. Fue hace 3 años, después de un accidente. Me fracturé las piernas y tuve que estar internado casi 2 meses. El hospital era viejo, con pasillos largos, paredes manchadas por la humedad y ese olor a desinfectante que se pega a la ropa. Me asignaron una habitación al fondo del segundo piso. Era amplia, pero tenía algo, no sé cómo explicarlo. Se sentía densa, no solo por el silencio, sino porque a veces parecía que el aire no se movía, como si el tiempo se detuviera ahí. Los primeros días pasaron tranquilos. Enfermeras, visitas, revisiones. Pero una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un sonido raro. Era un llanto. No un llanto fuerte,
sino un sollozo largo, contenido. Venía del pasillo. Toqué el botón para llamar a la enfermera, pero no respondió nadie. Esperé unos segundos. El llanto siguió. Decidí asomarme. Moví la silla de ruedas hacia la puerta y la abrí despacio. El pasillo estaba completamente vacío. Solo las luces amarillentas, parpadeando a ratos, y el eco del llanto, que se alejaba hacia el final del corredor. ¡Ay, mis hijos!, escuché. Me quedé helado. Era una voz femenina, desgarrada, temblorosa. Quise creer que era otra paciente, alguien confundido, pero el tono tenía algo que no sonaba humano. A la mañana siguiente, le pregunté a la enfermera si alguien había estado llorando en el pasillo. Me miró raro. A veces los pacientes de psiquiatría se escapan, dijo. Pero no se preocupe, no llegan a este piso. Lo dijo sonriendo, pero noté cómo evitó mirarme a los ojos. Esa noche volví a escucharla, esta vez más cerca. El sonido venía del baño de mi habitación. Me quedé quieto, mirando la puerta entreabierta. El llanto se convirtió en respiración, luego en susurros. No me atreví a moverme. Cuando amaneció, le conté al médico. Se limitó a decir que eran los efectos de la medicación, que era normal tener alucinaciones auditivas por los analgésicos. Pero yo no estaba alucinando. Pasaron los días y empecé a ver cosas, personas, sombras, lo que fuera, paradas en el pasillo, mirándome desde las ventanas. No hacían nada, solo estaban ahí. Un anciano de bata blanca, una mujer sin rostro, un niño que arrastraba algo en el suelo. Siempre en silencio, siempre a la misma hora. Pensé en pedir que me trasladaran, pero me daba miedo que no me creyeran, así que guardé silencio. Hasta que una noche la vi. Me despertó el sonido de algo goteando. Al principio pensé que era la tubería, pero cuando abrí los ojos, vi una figura junto a mi cama. Era una mujer. Llevaba una bata empapada y el cabello cubriéndole la cara. Estaba inclinada, mirando hacia mí. No se movía, solo goteaba agua. El suelo se mojaba bajo sus pies. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Y entonces la escuché decirlo. ¡Ay, mis hijos! Me desmayé. Desperté con las enfermeras revisándome. Dijeron que tal vez me había caído de la cama. No les conté lo que vi. Pero al siguiente día, un camillero que pasaba me dijo algo al oído. «Ya la vio, ¿verdad?» Me quedé en silencio. «A la que llora», dijo. «Todos los que se quedan solos la ven». Quise preguntarle más, pero otro enfermero lo llamó y se fue. Esa noche no dormí. Mantuve las luces encendidas, con la televisión a bajo volumen, esperando escuchar algo. A las 3:30, la pantalla parpadeó, y ahí estaba de nuevo, no frente a mí, sino del otro lado del cristal, en el pasillo. Su reflejo no se movía igual que ella. Mientras la figura daba un paso, el reflejo parecía quedarse quieto. El corazón me golpeaba el pecho. ¡Ay, mis hijos! Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Pasaron los días y las apariciones se hicieron más intensas. La veía en las esquinas, en los espejos, a veces al borde de mi cama. Nunca hablaba, solo lloraba. Hasta que un día, un interno entró a limpiar y se detuvo frente a mi ventana. Me dijo algo que me dejó helado. «Aquí estaba la sala de maternidad», murmuró. «Hace años, antes del incendio». Le pedí que me explicara y me contó que según los viejos del hospital, un ala entera se había quemado hace más de 30 años, que una enfermera,
al no poder salvar a 3 recién nacidos, se quitó la vida en el río detrás del edificio. No creí en eso, no quería hacerlo, pero el sonido del agua, el goteo, la bata empapada, todo coincidía. Empecé a obsesionarme. Pasaban las noches despierto, esperando verla. Y cuando no aparecía, me sentía vacío, como si me faltara algo. Una madrugada, escuché pasos. Pensé que era ella, pero no. Era el camillero que me había hablado antes. Bájese de la cama, me dijo. Hoy se va. La administración no quiere que sepa más, susurró. Los pacientes que la ven no duran mucho. Intenté preguntar qué quería decir, pero me hizo callar con un gesto. Me llevó por los pasillos oscuros hasta una salida lateral. Antes de irse me dijo algo más. Si vuelve a escucharla, no le responda. Si le contesta, se queda. Pasé el resto de la noche en la sala de espera, sin poder dormir. A la mañana siguiente firmé mi alta médica y me fui del hospital. Pensé que todo había quedado atrás, pero hace unos meses mi padre enfermó. Lo internaron en ese mismo lugar. Fui a visitarlo. Subí al segundo piso, y cuando pasé por el pasillo donde había estado mi habitación, el aire me pesó en los pulmones. El olor, el silencio, todo seguía igual. De pronto, desde el fondo, escuché un sollozo. ¡Ay, mis hijos! Me quedé paralizado. No había nadie, pero juro que sentí el mismo goteo en mis zapatos. Regresé al cuarto de mi padre, y en la mesita junto a su cama había una mancha de agua, pequeña, redonda, como si alguien hubiera estado de pie ahí. Esa noche, cuando llegué a casa, prendí la televisión. Las luces parpadearon un momento, y en el reflejo del vidrio, detrás de mí, vi una sombra, una bata empapada, cabello largo. ¡Ay, mis hijos! Cerré los ojos, y esta vez le respondí. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. No sé si lo que vi aquella noche fue real, o si fue solo el resultado de no poder dormir durante tantos días. Lo único que sé es que desde entonces no puedo ver un perro sin sentir ese olor a tierra húmeda y podredumbre. Yo vivía en una colonia tranquila, de esas donde todos saludan pero nadie se mete en los asuntos de los demás. Las calles eran angostas, con casas viejas y jardines mal cuidados. En la esquina vivía don Elías, mi vecino. Era un hombre raro, muy callado. Siempre usaba el mismo sombrero y salía solo de noche, con una pala al hombro y una linterna colgando del cinturón. Nunca me cayó mal, pero había algo en él, algo que no encajaba. Una tarde, mientras regaba mi jardín, vi que arrastraba algo envuelto en una lona. Lo metió en su patio trasero y comenzó a cavar. Pensé que era basura, pero el olor que salió después me hizo dudar. Era fuerte, como a carne descompuesta. A los 2 días, el perro de la señora Miriam desapareció, y después el del niño que vivía frente a mi casa. Nadie dijo nada, pero todos sospechábamos lo mismo. Un sábado lo vi desde mi ventana. Eran las 3 de la mañana. Don Elías estaba otra vez en su patio, cavando. A su lado, una bolsa negra se movía apenas. El sonido del metal golpeando la tierra se repetía una y otra vez, rítmico, pesado. Decidí grabar con el celular, pero las manos me temblaban tanto que apenas pude enfocar. De pronto, se detuvo. Miró hacia mi casa.
Yo apagué la luz de inmediato. A la mañana siguiente fui a su cerca. Había un montículo de tierra fresca y marcas de garras en el suelo, como si algo hubiese intentado salir. Esa imagen no se me borró de la cabeza. Esa misma noche escuché el llanto. No era un perro, era una mujer. Un sollozo largo, desgarrado, que venía desde el patio de don Elías. Ay, mis hijos. Al principio pensé que había dejado la televisión encendida, pero no. El sonido venía del otro lado de la pared. Me asomé por la ventana. No vi a nadie, solo la linterna de don Elías encendida junto al agujero que acababa de cavar. Llamé a la policía. Les conté lo que había visto, los perros desaparecidos, los ruidos, el olor. Llegaron al día siguiente, revisaron el patio y no encontraron nada. Ni bolsas, ni restos, ni siquiera el hoyo. Don Elías los atendió con su sonrisa de siempre. Les ofreció café, bromeó sobre mi imaginación y hasta me saludó con la mano cuando se fueron. Esa noche no pude dormir. A eso de las 2, escuché pasos detrás de mi casa. Fui hasta la ventana, con la respiración contenida. Ahí estaba otra vez, don Elías con la pala, pero esta vez no estaba solo. Había algo detrás de él. No lo vi bien, parecía un bulto, un cuerpo pequeño. Lo arrastraba envuelto en una manta. El llanto volvió, más fuerte, más cerca. ¡Ay, mis hijos! Me quedé paralizado. El sonido parecía venir de todas partes, como si se filtrara por las paredes. Don Elías se detuvo, levantó la cabeza, miró al cielo y susurró algo que no entendí. Después, sin aviso, comenzó a golpear el suelo con la pala, una y otra vez. El sonido del metal contra la tierra se mezclaba con ese lamento. Me alejé de la ventana. Quería llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Pasó una hora, tal vez más. Cuando me asomé otra vez, don Elías ya no estaba. Solo quedaba la linterna encendida sobre la tierra removida. Al amanecer, fui hasta la cerca. El olor era insoportable. Y lo peor, las huellas. No eran de perro. Eran de pies pequeños, descalzos, como los de un niño. No pude más. Fui a confrontarlo. Toqué su puerta varias veces. Nadie respondió. Empujé. Estaba abierta. La casa olía igual que su patio. Humedad, metal y algo dulce, podrido. Caminé hasta la cocina. Todo estaba impecable, demasiado limpio. No había platos, ni comida, ni fotos, nada. Solo una mesa, una silla y en el suelo una caja de zapatos abierta. Adentro, collares de perros, al menos una docena. Sentí náuseas. De pronto, escuché un gemido. Venía del pasillo. Me acerqué, temblando, y abrí la puerta del fondo. Era una habitación pequeña, sin ventanas. En el centro, un agujero profundo, con la tierra húmeda apilada a los lados. Y en el borde, la linterna. ¡Ay, mis hijos! El sonido me congeló. Venía del agujero. Me asomé. No había nadie, pero escuchaba respiraciones, suaves, rápidas. Retrocedí, tropecé y caí. La linterna rodó hasta dentro del pozo. En el destello que alcanzó a iluminar, vi algo que no quiero recordar. No eran perros, eran cuerpos pequeños, del tamaño de niños. Me levanté gritando y salí corriendo de ahí. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Llamé a la policía, grité, lloré.
Pero cuando regresaron con una patrulla, el agujero ya no estaba. La tierra, las huellas, todo desaparecido. Solo la casa vacía. Don Elías, según dijeron, había sido trasladado semanas antes a un hospital psiquiátrico. Yo no entendía nada. Juré que lo había visto, que lo había escuchado esa noche. Me recomendaron descansar, no pensar tanto, pero desde entonces, las noches no han sido iguales. Cada vez que el viento sopla fuerte, escucho el llanto otra vez. ¡Ay, mis hijos! Lo escucho debajo de mi casa. Y el olor volvió. Anoche, cansado de fingir que no pasaba nada, tomé una pala. Fui al jardín, comencé a cavar. Y ahí, bajo la tierra húmeda, encontré algo envuelto en plástico. Era un perro, con una cinta en el cuello, con mi nombre. No entiendo cómo llegó ahí. No tengo perro. O eso creía, porque ahora, todas las noches escucho rasguños bajo el suelo. Y a veces, entre los sollozos de esa mujer, juro escuchar un jadeo, un llanto, y una voz que dice bajito, casi con ternura: no era solo a los tuyos a los que buscaba, hijo. Y cuando volteo hacia el jardín, la tierra parece moverse, como si algo o alguien todavía quisiera salir. Relato número 4. Siempre me han gustado los lugares abandonados. No sé si es curiosidad o una especie de obsesión, pero hay algo en esas paredes vacías que me atrae. Quizás sea el silencio o la sensación de que el tiempo se detuvo ahí. Una noche de julio decidí entrar al viejo Hotel Miramar. Estaba cerrado desde hacía más de 20 años. Había escuchado historias, incendios, suicidios, desapariciones, lo típico que se cuenta sobre sitios así. Un amigo me dijo que lo iban a demoler pronto, así que quise verlo antes. No llevé más que una linterna, el celular y una cámara vieja. El aire era espeso, caliente, y el mar se escuchaba a lo lejos. El hotel estaba frente a la costa, pero su fachada estaba cubierta de grafitis, con las ventanas tapiadas y el techo hundido. Forcé una puerta lateral y entré. El olor a humedad me golpeó de inmediato. Todo estaba oscuro, salvo por mi linterna. Avancé por el lobby, cubierto de polvo. Había botellas rotas, periódicos amarillentos y un piano destrozado. El sonido de mis pasos era lo único que se oía, hasta que escuché algo más. Un murmullo. Parecía venir del piso de arriba. Apagué la linterna y me quedé quieto. Los murmullos siguieron, suaves, intermitentes. Pensé que era el viento, pero no. Eran voces. Me convencí de que no estaba solo. Subí despacio por la escalera principal. Los escalones crujían con cada paso. En el segundo piso, las paredes estaban cubiertas de moho. Al fondo del pasillo, vi una puerta entreabierta. De adentro salía una luz tenue, como de una vela. Me acerqué, y entonces la escuché. Un llanto. ¡Ay, mis hijos! No era una grabación, era una voz de verdad, temblorosa, dolida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa frase, la había escuchado 1000 veces de niño. La Llorona. Pero me repetí a mí mismo que era imposible. No creía en eso. Empujé la puerta. Adentro, el cuarto estaba vacío, salvo por una mujer sentada contra la pared, con una manta sobre los hombros. Su cabello le cubría la cara. A su lado, una vela encendida sobre el suelo. No me vio entrar. Estaba llorando, meciéndose lentamente, repitiendo la misma frase. ¡Ay, mis hijos! Retrocedí, pero el piso crujió, y la mujer levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. No gritó, solo me miró. ¿Tú también los escuchas?, susurró. No supe qué decir. Yo solo vine a ver el lugar. Ella sonrió, una sonrisa que no olvidaré nunca. Ellos también dijeron eso, y señaló hacia el rincón. Ahí, a medio tapar por una cortina vieja,
Había 3 figuras. Pensé que eran maniquíes, pero cuando me acerqué, no lo eran. Eran personas. Estaban sucias, flacas, con la mirada perdida. Una de ellas tenía una cuerda atada al tobillo, amarrada a un tubo oxidado. Retrocedí. La mujer se levantó lentamente. «No deberías estar aquí», dijo, y apagó la vela de un soplido. Todo quedó en oscuridad. Sentí movimiento, pasos, voces susurrando a mi alrededor. Encendí la linterna con manos temblorosas. No había nadie. Salí corriendo al pasillo, pero algo había cambiado. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas. Y dentro de cada habitación había colchones viejos, mantas, platos con comida podrida. Gente, había gente viviendo ahí, o lo que quedaba de ellos. Me miraban desde la oscuridad, con los ojos brillando por el reflejo de la linterna. Algunos murmuraban entre dientes, otros se reían bajito. Uno se me acercó arrastrando los pies, con una botella rota en la mano. «¿Vienes por ella?», me preguntó. «¿Por quién?». «Por la que llora». Se rió, un sonido áspero, seco. Empecé a retroceder, pero tropecé con algo. Al mirar hacia abajo, vi una caja llena de collares de perro, con nombres grabados. El tipo me arrebató la linterna y la apagó. Quedé en total oscuridad. Solo escuchaba los murmullos, risas y otra vez el llanto. «¡Ay, mis hijos!». Esa voz llenó el pasillo. Grité, pero nadie respondió. Corrí sin ver hacia dónde iba. Las paredes parecían moverse. Llegué a las escaleras. Bajé tropezando. Atrás, los pasos seguían. Cuando llegué al lobby, la puerta por donde había entrado estaba cerrada, forzada desde afuera. Golpeé, grité, pateé, y entonces una mano se apoyó en mi hombro. Era la mujer de la habitación. «Ya es tarde», dijo. «Ellos no te dejarán ir». Intenté apartarla, pero me sostuvo con una fuerza imposible. «Nadie se va hasta que deje de llorar». Vi su rostro por un segundo bajo la luz de emergencia. Su piel estaba marcada, quemada, como si el fuego la hubiera alcanzado años atrás. Me soltó y se alejó hacia las sombras. Los demás comenzaron a acercarse, rodeándome. Había hombres, mujeres, niños, todos con esa mirada vacía. «Ay, mis hijos». El sonido venía de todos ellos a la vez. No recuerdo cómo salí. Desperté al amanecer, tirado en la calle frente al hotel, con la ropa sucia y la cámara destrozada. Pensé que había sido un sueño, pero cuando regresé con la policía, el lugar estaba completamente vacío. Ni colchones, ni gente, ni señales de que alguien viviera ahí. Solo polvo. Les conté lo que vi. Uno de los oficiales me miró en silencio y luego dijo algo que me dejó helado. «No es la primera vez que alguien ve eso». «¿Qué cosa?». «El hotel fue desalojado hace años. Había una secta dentro. Usaban el nombre de La Llorona. Decían que el llanto purificaba a los que sufrían. Quemaron el lugar cuando la policía los descubrió. Nadie salió con vida. Me quedé sin palabras. Cuando volví a casa, revisé el celular. No había fotos, no había videos. Solo una grabación de voz iniciada a las 3 de la mañana. En el audio se escuchaba mi respiración, luego pasos, y al final la voz de una mujer muy cerca del micrófono, susurrando. «Ay, mis hijos, ya no llores, ahora lloro yo». No sé quién la grabó, no sé si fui yo, pero cada vez que la reproduzco hay algo nuevo al fondo. Una risa, un golpe, un murmullo que dice mi nombre. Y desde esa noche, el llanto no se ha ido.
Ya no lo escucho en el hotel, lo escucho aquí, dentro de mi casa. A veces, justo antes de dormir, me parece ver una sombra junto a la puerta. Una figura quieta, con una manta sobre los hombros, goteando agua. No se mueve, solo me observa. Y entonces, muy bajito, susurra lo mismo que aquella vez. Ellos también dijeron eso. Relato número 5. Trabajar de noche te cambia. Te acostumbras al silencio, a los sonidos que nadie más nota, a esa sensación de que el mundo se apaga y solo quedas tú con tus pensamientos. Yo trabajo como guardia de seguridad en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Turnos de 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El lugar es enorme, bodegas abandonadas, camiones estacionados, máquinas oxidadas y pasillos interminables. La mayoría de la gente no aguanta más de una semana, pero yo necesitaba el dinero. Mi rutina era simple: dar rondas cada hora, revisar los candados, anotar en la bitácora y luego volver a la caseta a esperar. Esa noche todo empezó diferente. Desde el momento en que llegué, noté algo raro. El aire olía a tierra mojada, como si hubiera llovido, pero el cielo estaba completamente despejado y había silencio. Un silencio tan profundo que ni los perros ladraban. A las 10 hice mi primera ronda. Todo parecía normal, hasta que llegué a la bodega número 5, la más vieja. Nadie entraba ahí desde hacía años, pero escuché algo, un quejido. Apagué la linterna y me quedé quieto, escuchando. Era un sonido suave, como un llanto. No le di importancia al principio. Tal vez era el viento colándose por alguna grieta. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. Una voz femenina lejana. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Lo anoté en la bitácora, como ruido no identificado, y seguí caminando. No soy de los que se asustan fácil, pero esa voz me dejó intranquilo. Pasadas las 12, mientras revisaba los monitores de las cámaras, vi algo moverse entre los camiones. Una figura blanca, como una persona, caminando lentamente. Cambié de cámara. Nada. Volví a mirar. La figura había desaparecido. Salí de la caseta con la linterna en mano y avancé entre los vehículos. El aire estaba frío y el olor a tierra húmeda regresó. De pronto escuché el mismo llanto, esta vez más cerca. ¡Ay, mis hijos! Era tan real que sentí la garganta cerrarse. Apunté la linterna hacia todas partes, pero no había nadie. Solo un charco enorme frente a la bodega número 5. Me acerqué y en el reflejo del agua vi una sombra detrás de mí. Volteé de inmediato. Nada. Pero cuando bajé la mirada otra vez, la sombra seguía ahí, quietecita, detrás de mí, reflejada en el charco. El corazón me latía con fuerza. Regresé corriendo a la caseta y cerré la puerta con seguro. Encendí las luces, respiré profundo e intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una broma. Hasta que escuché los pasos. Alguien caminaba afuera, despacio, arrastrando algo por el suelo. Me asomé por la ventana, pero solo vi movimiento entre las sombras. Pensé en llamar a mi supervisor, pero recordé que el teléfono no tenía señal ahí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Y entonces, una voz suave, quebrada, dijo: ¿por qué los dejaste morir? Sentí las piernas aflojarse. Golpeé la puerta con el puño, gritando que se fuera, que no estaba jugando. Silencio.
Pasaron unos minutos, o tal vez más. Cuando por fin abrí la puerta, no había nadie. Solo una pala recostada contra la pared. Una pala vieja, oxidada. No era mía. La dejé ahí, tratando de no pensar en nada, y regresé a mi silla. Pero la curiosidad me ganó. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver quién había estado afuera. Retrocedí el video, y ahí estaba. Una figura delgada, envuelta en algo blanco, caminando lento hacia la caseta. No se veía la cara, y lo peor es que cuando se detuvo frente a la puerta, la cámara se distorsionó. Por unos segundos, la imagen se llenó de estática, y luego se vio algo imposible, yo mismo, saliendo a recibirla. Pero yo nunca abrí la puerta. El video se cortó ahí. No dormí el resto de la noche. A las 6, cuando llegó el relevo, le conté lo que pasó. Me miró con cara seria y solo dijo: «¿Escuchaste el llanto, verdad?». Le pregunté cómo lo sabía. «Todos lo escuchan, tarde o temprano. Es la Llorona», dicen los viejos. Pero yo no creo en eso. Aquí pasan cosas más feas que los fantasmas. No me explicó más y se fue. Volví al trabajo al día siguiente, aunque algo en mí me decía que no debía hacerlo. A la medianoche, mientras hacía la ronda, vi una camioneta estacionada junto a la bodega 5. No era de la empresa. Alguien había cortado el candado. Abrí la puerta con cuidado. Adentro olía a metal, a óxido y a algo más, sangre. Encendí la linterna. Había un agujero en el suelo, una zanja profunda, con tierra removida y costales apilados. Y dentro del hoyo, restos. No sé de qué. No quise mirar demasiado. Retrocedí, tropezando, y entonces escuché pasos detrás de mí. Una voz de mujer. «No mires, no debes mirar». Volteé. Una mujer estaba parada junto a la entrada, con un uniforme de limpieza viejo, lleno de manchas. Tenía la mirada vacía. «Ellos te vieron cavar», dijo. «No debiste quedarte». Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Los que trabajan de noche siempre terminan viendo más de lo que deberían. Y sin decir más, salió caminando hacia la oscuridad. Corrí hasta la caseta, tomé mis cosas y salí del complejo. No volví nunca más. Pero lo peor es que días después, vi en las noticias que encontraron cuerpos enterrados ahí. Gente desaparecida desde hacía años. Y entre las fotos reconocí algo que me heló la sangre. Una pala, la misma que alguien había dejado afuera de la caseta aquella noche. Me llamaron para declarar. La policía no creyó mi historia. Dijeron que las cámaras no mostraban nada, que la bodega 5 estaba sellada desde hacía tiempo. Pero yo sé lo que vi. Y cada noche, cuando el viento sopla y el silencio se hace pesado, escucho otra vez esa voz, cerca del oído. ¡Ay, mis hijos! A veces pienso que no era un fantasma, que era alguien más, una mujer que trabajaba ahí antes que yo, una de las desaparecidas, y que ahora, de alguna manera, quiere que yo también guarde silencio. Porque desde hace semanas, cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho pasos fuera de mi casa. Pasos lentos, arrastrados, y un susurro que se cuela por la rendija de la puerta. No mires, no debiste mirar. Y al abrir los ojos, siempre está ahí. La pala, recostada en la pared del pasillo, con tierra fresca pegada al filo. Relato número 6. No sé si alguna vez te ha pasado que ves algo desde lejos, algo que sabes que no puede ser real, pero tu mente insiste en que sí lo es. Eso fue lo que me pasó a mí, y aunque han pasado ya 2 años, todavía no puedo dormir sin cerrar las cortinas. Yo trabajaba como repartidor, y muchas veces tomaba una ruta rural, entre cerros y caminos de tierra. Por las noches,
Esa zona era otro mundo, sin luces, sin casas, solo árboles, viento y un silencio que te calaba los huesos. Una madrugada, volviendo de una entrega, noté algo en el camino. Primero pensé que eran bolsas colgadas de las ramas, quizá por los campesinos, pero cuando encendí las luces altas, vi algo que me hizo frenar en seco. Parecían cuerpos, sí, cuerpos, colgando de los árboles. Eran 3, o tal vez 4. No estoy seguro. Solo recuerdo la forma, el movimiento leve, como si el viento los meciera. Me quedé ahí, paralizado. Apreté los ojos, los volví a abrir, y ya no estaban. Seguí manejando, pero el estómago se me revolvía. No quería mirar los lados del camino. No quería volver a ver eso. Pensé que estaba cansado, que tal vez la oscuridad y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero las noches siguientes los volví a ver. A veces uno solo, otras varios. Siempre colgados de las ramas más altas, siempre moviéndose con el viento. Nadie me creía. Seguro son sombras, decían. Pero yo sabía lo que vi. Una noche decidí detenerme. Quería probar que no estaba loco. Apagué el motor y bajé con la linterna. El aire era denso y olía a tierra mojada y a algo más. Algo dulce y podrido, al mismo tiempo. Me acerqué a uno de los árboles. El tronco estaba cubierto de marcas, como si alguien hubiese clavado ganchos o cuerdas. Levanté la linterna, y ahí estaban otra vez, colgados. Sus pies se movían apenas, y un hilo oscuro caía desde sus cuerpos hasta el suelo. Di un paso atrás, resbalé, y al caer la linterna iluminó una figura entre los árboles. Una mujer de espaldas. Su cabello largo, mojado, cubría todo su rostro, y estaba llorando. ¡Ay, mis hijos!, con una voz que me hizo temblar las rodillas. No podía moverme. Ella seguía llorando, sin mirarme, como si no existiera. Cuando por fin logré reaccionar, corrí al auto, arranqué y salí de ahí con el corazón a punto de estallar. No regresé por esa ruta durante semanas. Pero algo cambió después de esa noche. Empecé a verlos en todas partes. No solo en los árboles, en los postes, en los cables, incluso en los reflejos de los escaparates cuando pasaba por la ciudad. A veces no eran cuerpos enteros, solo siluetas, sombras que se balanceaban. Dejé de dormir bien. Comía poco. Mi jefe empezó a notar que algo andaba mal. Una tarde, mientras esperaba la siguiente entrega, una compañera me dijo: Broca Roca. Mi abuelo hablaba de eso. Decía que cuando alguien ve cuerpos colgados donde no hay nada, es porque escuchó el llanto de la Llorona. Me reí, pero no con ganas. No creo en esas cosas. Ella me miró seria. No es un fantasma, es un castigo. Ver a los que no quisiste ver en vida. No le respondí, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Esa noche decidí enfrentar el miedo. Volví al mismo camino casi las 3 de la madrugada. El cielo estaba nublado y la brisa movía las ramas como si susurraran entre ellas. Apagué las luces del auto y esperé. El silencio era absoluto. Y entonces los vi otra vez. 5, 6, no sé, colgando, balanceándose lentamente. Pero esta vez algo era diferente. Había uno más bajo que el resto, un cuerpo más pequeño. Mi corazón se aceleró. Bajé del coche sin pensar, con la linterna temblando en la mano.
A medida que me acercaba, los colgados parecían moverse más fuerte. Un sonido empezó a escucharse, un crujido de cuerda tensándose, y de pronto, esa voz. ¡Ay, mis hijos! La mujer estaba ahí, de pie bajo los cuerpos, mirando hacia arriba. No los dejes solos, susurró. Yo me quedé paralizado. Ella levantó la cabeza, y por un instante vi su rostro. No era el de una vieja, era el de una mujer joven, pero con los ojos hinchados, la piel pálida y un rastro de sangre bajándole del cuello. Di un paso atrás, y todo se vino abajo. Los cuerpos cayeron, uno por uno, golpeando el suelo con un sonido seco. Grité, pero el eco ahogó mi voz. Tropecé y caí junto a uno de ellos. Al tocarlo sentí que estaba tibio. Levanté la linterna. No era un cadáver, hecho con trapos, paja y pedazos de ropa vieja. Y todos tenían mi nombre escrito en una etiqueta. Solté la linterna y salí corriendo. Cuando llegué al auto, el parabrisas estaba empañado desde adentro. En el vidrio, con un dedo mojado, alguien había escrito una frase. No los dejes colgar. Arranqué y no volví a mirar atrás. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui con la policía. Les conté todo. Me acompañaron hasta el lugar. Pero no había nada, ni muñecos, ni marcas en los árboles. Nada. Solo el olor. Ese mismo olor a tierra y a algo podrido. Uno de los agentes me miró raro y dijo, ¿sabe que este camino se cerró hace meses? Hubo un accidente. Un camión de carga se salió y mató a una familia entera. Me quedé sin aire. ¿Una familia? Sí, la madre iba manejando. Dicen que perdió el control cuando vio algo en medio del camino. Esa noche me volví a trabajar. Pedí la baja. Pero cada tanto, cuando paso por la zona, aún veo los árboles desde la carretera. Y si miro con atención, si me quedo lo suficiente, vuelvo a verlos. Las siluetas balanceándose, justo donde empieza el bosque. Y a veces, cuando cierro los ojos y el viento sopla fuerte, escucho la voz, suave, dolida, rompiendo el silencio de la madrugada. ¡Ay, mis hijos! Y juro que aunque me convenzo de que no existe, algo dentro de mí entiende lo que me quiere decir. No se trata de fantasmas, se trata de culpa y de que de alguna forma alguien o algo sigue colgando ahí esperándome. Relato número 7. Nunca fui una persona enfermiza. Siempre me consideré fuerte, de las que no van al médico ni por fiebre. Pero todo cambió una noche en la que mi cuerpo decidió rendirse sin avisar. Empezó con un dolor en el pecho, pequeño, punzante, como si algo se apretara dentro. Pensé que era cansancio o estrés. Había estado trabajando horas extras, comiendo mal, durmiendo peor. Pero el dolor creció. Esa noche, en mi cama, el aire empezó a faltarme. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Y justo cuando la desesperación me alcanzó, la escuché. Un llanto, lejano pero claro. ¡Ay, mis hijos! Pensé que estaba soñando, que la falta de aire me estaba haciendo alucinar. Pero el sonido venía del pasillo, de dentro de mi casa. Quise gritar, pero la voz no me salía. Lo único que podía hacer era escuchar ese lamento ahogado, que se acercaba poco a poco. ¡Ay, mis hijos! El pecho me ardía, la vista se nublaba. Sentí las lágrimas correrme por las sienes. Y entonces, una figura blanca apareció en el umbral de mi cuarto. No vi su rostro, solo su silueta.
y antes de desmayarme, juraría que me susurró al oído: no te duermas. Desperté en el hospital. Había estado inconsciente casi un día entero. Un infarto, dijeron los doctores. Un susto más y no lo contaba. Me conectaron a oxígeno, me llenaron de cables, me dejaron en observación por semanas. Pero lo peor no fue la enfermedad, fue lo que vino después. A las noches, cuando todos dormían, escuchaba el llanto otra vez. ¡Ay! Mis hijos. A veces en el pasillo, a veces justo detrás de la cortina. Los enfermeros me decían que era mi mente, que los medicamentos podían causar delirios auditivos. Pero yo sabía que no era eso. Una noche no aguanté más. Abrí la cortina y no había nadie. El pasillo estaba vacío, salvo por las luces parpadeantes y el eco de mi respiración. Entonces la vi. Una mujer parada al final del corredor, de espaldas. Su cabello oscuro le caía sobre el camisón. No se movía, solo lloraba. «Señora», le dije con la voz débil, «¿está bien?». No respondió. Di un paso hacia ella y la luz del pasillo se apagó de golpe. Oscuridad total. Solo el sonido de su llanto, más cerca, más profundo, como si viniera de dentro de mí. Corrí, o intenté correr, de regreso a la habitación, tropezando con el gotero, jadeando, con el corazón a punto de estallar. El monitor cardíaco empezó a sonar con fuerza. Alarmas, pasos, enfermeros entrando, agujas, gritos. Y en medio del caos, escuché su voz por última vez esa noche. «No te duermas, todavía no». Volví a despertar al amanecer. El doctor me dijo que estuve a punto de sufrir un segundo paro. Me prohibió moverse sin ayuda. Pero en sus ojos vi algo raro, como si supiera más de lo que decía. Le pregunté si alguien había entrado a mi cuarto, si alguien más había estado ahí. Él solo bajó la mirada. «No debería hablarle de esto», susurró, «pero no es el primero que dice escucharla». ¿Escuchar a quién? A la que llora. Se fue sin decir más. Desde ese día, cada noche era peor. A veces despertaba y la veía sentada en la esquina, con la cabeza inclinada, llorando despacio. Otras veces sentía su respiración junto a mi oído, su mano fría sobre mi pecho. No podía moverme, no podía gritar. Solo escuchar su voz, sus palabras cada vez más claras. «No te duermas, no te vayas todavía». Empecé a pensar que no era una alucinación, sino algo más, algo que me seguía, que esperaba que mi corazón se detuviera. Una madrugada el dolor volvió, peor que antes. Los monitores pitaban sin parar, las luces se encendían y apagaban. Yo me retorcía, sin aire. Y la vi, junto a la cama mirándome fijamente. No lloraba esta vez, solo me observaba, con los ojos hundidos, la piel gris, la boca entreabierta. Sentí su mano en mi pecho, justo sobre el corazón, y escuché su voz, suave, calmada. «Ya no luches». Desperté 3 días más tarde, en otra habitación, con una enfermera nueva a mi lado. Dijo que había tenido un episodio muy grave, que estuve clínicamente muerto por unos segundos, y que mientras intentaban reanimarme, repetía una frase una y otra vez: «mis hijos». No recordaba haberla dicho. Cuando me dieron de alta, volví a casa, pero nada fue igual. Ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz, a veces detrás de la pared, a veces justo al lado de mi cama. «Ay, mis hijos». Una noche, desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 a.m. y ahí estaba, de pie junto a la ventana. No se movía, no lloraba, solo me miraba. «¿Por qué no te fuiste?», pregunté con la voz rota. Ella se acercó despacio, sin hacer ruido. «Porque no me dejaste», susurró. Me paralicé. «Te llevé el dolor,
pero me quedé con lo tuyo. No entendí. Y entonces sonrió. Una sonrisa triste, como quien se despide. La luz del cuarto titiló y desapareció. Desde esa noche ya no volví a verla. Pero a veces, cuando el silencio se hace demasiado largo, la escucho. No llora, no me llama, solo canta muy bajito. Una melodía sin palabras que se mezcla con el sonido de mi respiración. Los médicos dicen que fue un trauma postoperatorio, que el cerebro puede inventar imágenes bajo estrés extremo. Pero yo lo sé. Sé que estuve al borde de morir. Y que algo o alguien me estaba esperando. No sé si era la muerte o la voz de todas esas madres que lloran por los que ya no pueden volver. Solo sé que cada vez que me acuesto y el pecho me duele, vuelvo a sentir su mano fría sobre mí. Y esa frase, como un eco que se niega a morir: no te duermas, todavía no. Relato número 8. Todos en el instituto hablaban de la profesora Lucía. Decían que estaba loca, que algo le había pasado hace años, algo de lo que nadie quería hablar. Pero nadie la había visto hacer nada realmente extraño, al menos hasta que llegó mi grupo. Era nuestra maestra de historia, una mujer alta, delgada, con el cabello negro hasta los hombros y una mirada que te atravesaba. No gritaba, no se enojaba, pero tenía esa forma de hablar pausada, fría, que te obligaba a quedarte callado. El primer día que la tuvimos, entró al salón sin saludar. Solo dejó sus cosas sobre el escritorio y escribió su nombre en el pizarrón: Lucía Herrera. Después se quedó mirando la ventana por varios segundos. Si algún día escuchan a alguien llorar aquí dentro, dijo sin girarse, no respondan. Y siguió la clase como si nada. Todos nos miramos confundidos. Algunos se rieron, otros se quedaron callados. Yo no supe qué pensar. Esa noche lo comentamos en el grupo de WhatsApp del salón. Todos se burlaban, decían que era una vieja loca. Pero había algo en su tono de voz, en la forma en que lo dijo, que me hizo sentir raro. Como si realmente creyera que alguien podía llorar dentro del aula. Pasaron las semanas y todo parecía normal, aunque ella tenía ciertas costumbres raras. Por ejemplo, siempre pedía que cerráramos la puerta con llave, aunque estuviéramos en pleno día. Y a veces, cuando alguien se reía muy fuerte o hablaba sin permiso, ella se quedaba mirando fijamente a la pared del fondo, como si escuchara algo que los demás no. Un jueves, casi a final de semestre, me quedé después de clase para preguntarle por un trabajo. Los demás ya se habían ido. El sol se estaba ocultando y el aula estaba en penumbra. Ella estaba borrando el pizarrón, tarareando una melodía muy baja. «Profe, disculpe», le dije. «Quería saber si ya revisó el ensayo de historia colonial». No respondió, solo siguió tarareando. Cuando me acerqué un poco más, escuché lo que estaba cantando. «Ay, mis hijos». Sentí un escalofrío. No era una canción infantil. Era ese lamento, el de la Llorona. «¿Profe?», repetí. Entonces se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú la escuchas también?», preguntó. Yo no supe qué decir. Ella se acercó despacio. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. «Dile que ya no venga, que ya no la necesito». Me quedé congelado, y de repente su expresión cambió por completo. Sonrió. «Perdón, hijo, estoy muy cansada». Volvió al escritorio como si nada. Salí del salón lo más rápido que pude.
Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en su mirada, en cómo me dijo, ¿tú la escuchas también? Al día siguiente llegó tarde a clase. Entró despeinada, con la ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Nadie se atrevió a decirle nada. Durante toda la lección, no escribió ni una palabra. Bre solo nos pidió leer en silencio mientras ella dibujaba algo en una hoja. Cuando la campana sonó, salimos todos corriendo. Pero olvidé mi cuaderno en el pupitre y tuve que regresar. Al entrar, ella seguía ahí, inclinada sobre su escritorio. Y lo vi. Estaba dibujando una figura. Una mujer con un vestido blanco, de pie junto a un río. En la parte de abajo, había escrito, ella me dice que los escuche llorar. El párrafo pensamiento me dio tanto miedo que salí sin mi cuaderno. Esa misma tarde, la dirección del instituto nos reunió a todos. La profesora Lucía había desaparecido. Su familia dijo que no sabía nada de ella desde hacía 2 días. La policía revisó su departamento y encontraron la puerta abierta, todas las luces encendidas y el mismo dibujo pegado en la pared, solo que esta vez con una frase nueva debajo. Ya no llora sola. Durante las semanas siguientes, el aula permaneció cerrada. La directora pidió que nadie entrara, al menos hasta que se resolviera lo de la maestra. Pero una noche, a mí me tocó quedarme tarde en el instituto por el club de dibujo. Eran casi las 9 y el edificio estaba vacío. Fui al baño antes de irme y al pasar frente al aula de historia, escuché algo, llanto. Aya, mis hijos. Me quedé paralizado. Pensé que era mi cabeza, que estaba sugestionado. Pero el sonido venía de adentro. Me acerqué despacio y vi que la puerta estaba entreabierta. Metí la cabeza apenas un poco y la vi. La profesora Lucía, sentada en el escritorio, con el rostro cubierto por el cabello. Lloraba. Profe. Ella levantó la cara. No era el rostro que recordaba. Estaba demacrada, los ojos hundidos, la piel gris. Te dije que no respondieras, dijo con voz ronca. Me eché hacia atrás, pero ella se levantó de golpe. Ya no quiero escuchar más llantos, gritó, golpeando el escritorio. Ya no. Salí corriendo. Corrí hasta la salida, bajando las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta principal, el guardia ya estaba ahí. Me dijo que nadie podía haber estado en esa aula, que llevaba años cerrada. No le creí, claro. Al día siguiente, quise volver para demostrar que no estaba loco. Pero cuando llegué al salón, no había nada. El pizarrón limpio, el escritorio vacío, ningún dibujo, ningún rastro, solo una frase escrita con tiza en la pared del fondo. Ay, mis hijos. Nadie sabe qué pasó con la profesora Lucía. Algunos dicen que la internaron, otros que la vieron cerca del río, caminando de noche, con un vestido blanco. Yo no sé qué creer, pero desde esa noche, cada vez que paso frente a esa aula, escucho algo muy leve, un sollozo, un suspiro, y lo peor es que a veces no sé si viene del otro lado de la puerta o de mi propia cabeza. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.